las dos últimas lecciones que pudieron ver, eh, algo que les haya quedado, alguna duda o qué recuerdan de las dos lecciones que dieron con Karina, o por lo menos el título. ¿Cuál era el título de cada una? Así hacemos un mini repaso. ¿Lo tienen ahí o quieren que yo le facilite? Bueno, Si lo podemos comparto. mejor. Yo sí leí la parte del libro Hombre eres sino Dios. Me pareció bastante desafiante, bastante crudo el final. Mm, Ah, en esta cuestión del sígueme, ¿no? Y bueno, el ejemplo de Mateo, ¿no? Y de también los ejemplos de Pedro, ¿no? De dejar todo y seguir a Jesús. ujú, Eh, ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejar todo? mm, ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ujú. Así que bueno, me pareció desafiante eso. Muy Y bien. estuvimos viendo cómo Dios fue utilizando al pueblo de Israel, no en exclusividad el mensaje era para ellos, sino que el mensaje era de ellos hacia afuera y también para que las naciones de afuera puedan recibir el mensaje en ellos. Ujú, Es- Esas dos fuerzas estuvimos viendo un poco, ¿no? muy bien. Bueno, y también estuvimos viendo desde Abraham, cómo Dios levanta un pueblo con una misión, Ujú, y pasamos por, bueno, los distintos personajes, ¿no? Como, bueno, Moisés, David, hasta también los profetas, y vimos a Jonás, este, un modelo de misionero, que si bien para muchos puede que haya sido aún desobediente, vemos que cumplió una misión muy importante y a un pueblo que no era el de Israel, ¿no? ujú, muy bien. Así que la lección número 3, como bien dicen, trataba de que pudiéramos pensar el rol que ocupó el pueblo de Israel. O sea, Dios en su diseño de su misión, en cómo implementar esta misión, escoge un pueblo, ¿no? Por medio de Abraham, dijimos, le promete descendencia y de que de su descendencia iba a ser formado un pueblo. Ese pueblo se forma algunos años después con sus nietos, con su nieto Jacob, que tiene 12 hijos, que son las famosas 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus terminan formando una nación, que es la nación de Israel, que luego iban a haber luchas internas, o sea, guerra civil entre ellos, y se termina dividiendo con las 10 tribus del norte y las dos del sur, entre lo que era Israel y Judá propiamente dicho. Pero el propósito central era de que ese pueblo pudiera ser de testimonio a las naciones circundantes del poder y la gloria de Dios, ¿no? Y Dios se lo deja bien claro, ¿no? En uno de los libros del Antiguo Testamento, donde les dice, yo no los elegí a ustedes porque ustedes tengan algo en especial. Al contrario, son un pueblo insignificante, pero yo quiero mostrar mi gloria a través de ustedes, ¿no? Para que no dependa de su fortaleza o de sus virtudes, sino de mi poder, dice el Señor, ¿no? Sin embargo, vemos a través de la Biblia que el pueblo de Israel no siempre interpretó eso y al contrario, lo malinterpretó y se creyó un pueblo privilegiado donde terminaron tergiversando
esa idea original y haciéndola algo mucho más elitista, donde ellos se creyeron depositarios de esa santidad de Dios y en vez de hacer partícipe de esa gloria a todas las naciones, la cerraron en ellos mismos y armaron toda una religión con una serie de ritos y de cuestiones que lo que hacían era impedir o limitar a que otros pudieran conocer. O sea, se pusieron súper estrictos. Lo mismo que había pasado en la creación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructificaos y llenad la tierra? O sea, les da como un impulso para que la gloria de Dios impregnada en ellos se distribuyera en todo el mundo, ¿no? Así que la lección 3 buscaba señalar o mostrarnos la responsabilidad, la oportunidad que tuvo Israel, pero cuál fue la respuesta de Israel a ese propósito de Dios y los pactos que Dios hizo con Abraham, eh, con David eh, y los otros patriarcas a lo largo de la historia. La otra lección, la número 4, también nos animaba a ver el mensaje de los profetas. ¿Qué rol tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento? Y uno de los eh, propósitos generales que uno entiende que los profetas era que anunciaban el futuro, ¿no? Lo que iba a suceder. Y es cierto, muchas veces los profetas decían lo que iba a acontecer. Y había profetas que daban buenos augurios y otros que daban malos augurios, ¿no? Y muchas veces los reyes que recibían los malos augurios no les gustaba y liquidaban a los profetas que le tiraban mala onda, por así decirlo, ¿no? Eh, pero los profetas que tenían esta capacidad de recibir palabra de Dios y transmitirla, el propósito de los profetas era también dar a conocer ese Dios a todas las naciones. Y no solo profetizaron respecto a Israel y a Judá, estas dos naciones hermanas que tanto se peleaban como perro y gato todo el tiempo, sino que también profetizaron a las naciones vecinas. Y en muchas de esas profecías fueron de bendición también para las naciones vecinas, ¿no? Anunciando este Dios de las naciones. Así que la lección 4 nos ayudaba a examinar el contenido del mensaje profético del Antiguo Testamento. ¿Qué implicaba, más allá de lo coyuntural, qué había más a nivel macro, ¿no? Y como decía Analía, nos fijamos en un ejemplo de los muchos que hubo, pero de la vida de Jonás, sus debilidades, sus miserias, muchas de las cuales nos interpelan y nos sentimos identificados, ¿no? Porque es fácil caerle a Jonás con un caño, porque quedó expuesto, pobrecito, ¿no? Quedó expuesto en un libro ahí que miles de millones de personas han leído de su vida y de su miseria, y miren si nos pasara a nosotros, ¿no? Que alguno registre nuestras miserias y quedaran en un libro. Así que, pobre Jonás. Pero bueno, nos deja también un testimonio viviente de estas contrariedades que tenemos nosotros también como discípulos de Jesús, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta amar a las personas? Es fácil amar al que nos hace bien, al que nos cae bien, al que se lo merece, pero el amor de Dios es también para los pecadores, para los injustos, para los que son desagradecidos, para los que son soberbios, para los que nos caen mal, para los que hablan mal de nosotros, en fin, y ahí se pone en juego esto que le pasaba también a Jonás, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría que caiga fuego del cielo y destruya a algunas de las personas que no nos caen muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, ahí donde aparece el amor y la gracia de Dios que nos interpela y nos hace aprender también a confiar en Él. Así que Jonás es este personaje con el que termina la lección 4, que nos deja un modelo también de misionero, y este prototipo, un misionero sin corazón misionero, ¿no? Eso es lo que decía la lección. Jonás, el misionero sin corazón misionero.
Eh, y bueno, había unos trabajos prácticos que si ustedes querían hacerlo, es básicamente para a veces enriquecer la lección, para que nos queden más fijados algunos conceptos, ideas. Pero bueno, era ver algunos paralelos entre la actitud de Jonás y lo que caracteriza hoy a muchas iglesias, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener un creyente para ser un misionero dispuesto y efectivo? ¿Y cuáles son algunos de esos pueblos o personas a los que nosotros no consideramos, no entran en nuestro radar, pero sí en el radar de Dios? Que en la versión del Nuevo Testamento sería el buen samaritano, ¿no? O los samaritanos, que eran esas personas que no entraban en el radar de un buen judío, porque no tenían méritos para hacerlo, ¿no? Así que bueno, la lección de hoy la podemos quizá tomar algunos puntos que creo que pueden ser más importantes, pero que después ustedes la pueden profundizar y leer tranquilo, estudiarlas en su casa. Si les parece, podemos tomar algunos aspectos como para poder charlar, pero que después ustedes puedan profundizarlo. ¿Les parece? Así también no se hace tan tarde. A ver cómo estamos con la hora. Bien. Esta lección trata de Jesús y el reino de Dios. Poder entender qué significa el reino de Dios y de Jesús. Y también poder identificar cuáles fueron los destinatarios del mensaje de Cristo. ¿A quién les predicó Jesús y cuál era el contenido de ese mensaje que Jesús expresaba, ¿no? Así que eso es la idea central de poder pensar en esta lección. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cuál fue el ministerio de Jesucristo, ¿no? Eh, Algo de lo que trajo mucha contrariedad a los contemporáneos de Jesús fue que confundieron el concepto del reino de Dios que Jesús venía a anunciar. El contexto sociopolítico de Israel hace 2000 años atrás era una nación que estaba bajo el dominio de Roma. Y antes del dominio de Roma había estado bajo el dominio de otras potencias desde el tiempo que cayó primero Israel, las 10 tribus del norte, y 120 años después más o menos cayó el reino del sur, Judá. Desde ese momento Israel estuvo bajo el dominio de distintas potencias. Y eso había ido generando en el ideario del pueblo de Israel un resentimiento hacia todas las potencias extranjeras, pero también un anhelo de poder independizarse alguna vez. Y ellos tenían el sustento de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban de que en algún momento Dios iba a liberarlos a ellos. Y si vieron la lección anterior de los profetas, ese mensaje estaba presente o latente allí. Entonces, cuando aparece Jesús, irrumpe en la historia y empieza a hablar de que el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes recuerdan, esas fueron las palabras que Jesús tuvo cuando comienza su ministerio. Y es interesante que Jesús no habló de la iglesia, él habló del reino de Dios. El principal mensaje de Cristo fue anunciar el reino de Dios. Y de eso se trató su mensaje y su enseñanza. ¿De qué se trata el reino? ¿Qué implica el reino? ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Eh, y entonces ahí está el mensaje que tenía. Entonces, cuando él viene a hablar de esto, automáticamente en la mente de los judíos
lo tomaron muchos a Jesús como un caudillo que iba finalmente a instaurar ese reino, pero que era un reino para ellos político, o sea, un reino de carne y hueso, un reino con un rey que iba a sublevarse, iba a lograr independizarse y liberarlos a ellos, ¿no? Y eso trajo siempre, en los 3 años que estuvo Jesús, muchas diferencias, choques, porque había como una cosmovisión diferente, es como que estaban hablando en diferentes idiomas. Jesús estaba hablando de un reino espiritual y el pueblo de Israel entendía de un reino político, por este antecedente que había, ¿no? Ellos buscaban una independencia política, esperaban un reino físico y Cristo trajo un reino espiritual. Y así, por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 4, cuando Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el judío pensaba, ¿qué tiene que ver arrepentirse con el reino? O sea, eran como dos idiomas distintos. O sea, ¿por qué dice Jesús, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado? Para que un reino nuevo nos libere, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento? Por eso generaba como cosas que no tenían una cosa que ver con la otra, porque indudablemente Jesús hablaba de un reino espiritual, no de un reino político, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 3, también Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, el judío medio que escuchaba esas palabras decía, ¿qué tiene que ver nacer de nuevo con ver ese reino que nos libere de esto? Pero justamente Jesús hablaba de ese reino espiritual, no de ese reino político. Y lo mismo en Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esta falta de entendimiento o de estar pensando en otra cosa los llevó a responder con incredulidad y rechazo. El rechazo hacia Jesús brotó por la falta de comprensión acerca del verdadero propósito y de la misión que tenía Jesús, ¿no? Y como Jesús no cumplía con sus expectativas, llegaron a la conclusión de que él era un blasfemo y que era un impostor, ¿no? Y eso hizo que eh, ensordecieran sus oídos y decidieran no ver la evidencia de ese reino a través de los milagros que el Señor hizo, ¿no? Eh, Así que cuando hablamos del reino de Dios, esta frase se está refiriendo al señorío, al gobierno, a la soberanía de Dios sobre la tierra y sobre el cielo. Eso significa reino de Dios. Cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado, estaba diciendo de que el señorío de Dios ahora estaba tomando forma y presencia tangible en la humanidad a través de Cristo, ¿no? La soberanía de Dios, pero es una soberanía espiritual sobre los corazones de las personas, ¿no? De aquellos que se arrepintieran y creyeran. No es una realidad física, política, sino una realidad espiritual, ¿no? Y Jesús decía que debíamos recibir ese reino como niños, en Marcos capítulo 10. ¿Qué es lo que se recibe como un niño? ¿La iglesia? ¿El cielo? No, lo que estamos recibiendo como niños es ese gobierno de Dios en nuestras vidas. Es esa humildad de reconocer que un Dios es el que nos gobierna, el que puede guiar nuestra vida. Por eso el Señor Jesús decía, es necesario que sean como niños, como un niño que acepta la autoridad de un adulto, de un mayor. Nosotros tenemos la tendencia justamente lo contrario. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Es nuestra tendencia natural. Entonces, esa resistencia a que otro nos diga lo que tenemos que hacer es lo mismo que sucede en el plano espiritual y es lo que Jesús quería enseñar, ¿no? Esa necesidad de resignarnos, de entregarnos, de dejar
de, de resistirnos y poder entregarnos a la gracia de Dios, ¿no? De su reino. Así que esto tiene que ver con el significado de qué es este reino de Dios que Jesús vino a traer a la tierra, a anunciar. Otro texto que ustedes lo conocen bien, Mateo 6:33, cuando el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, ¿no? O sea, Jesús nuevamente animaba a sus oyentes a que buscaran ese reino, pero no era un reino físico, eran esas verdades espirituales, era esa soberanía de Dios gobernando los corazones, permitiendo de que Dios guíe, sea el Señor, la autoridad de las vidas de las personas. Por eso decía, busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen esa soberanía de Dios en la vida de ustedes, en el control de sus decisiones, de sus emociones, de su búsqueda. Y a eso los invitaba, ¿no? Eh, pero este nuevo reino que Jesús venía a anunciar tenía una metodología diferente, porque no se originaba como se originan los demás reinos del mundo. Los demás reinos del mundo, generalmente hay una familia que tiene un linaje y se transmite de padre a hijo, y muchas veces un reino conquista a los reinos vecinos, se hacen alianzas, se casa el príncipe con la princesa del otro reino, se tejen alianzas, y ese es el reino humano, ¿no? Pero este nuevo reino tiene una metodología totalmente distinta. Por eso Jesús dice en Juan 18, mi reino no es de este mundo, o mi reino no se deriva de este mundo. Ese es el diálogo que se da Jesús con Pilato cuando estaba arrestado Jesús antes de ser crucificado, y que se da ese diálogo entre Pilato que le pregunta qué había hecho, y dice, vos sos el rey de los judíos, y dice, tú lo has dicho, le dice Jesús, y entonces ahí le dice Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿no? Eh, un reino donde el origen, la naturaleza y los objetivos son diferentes a este mundo, pero su existencia sí involucra al mundo material, ¿no? Porque las verdades del Evangelio afectan nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras elecciones, lo que queremos hacer, todo eso implica ese reino espiritual que afecta nuestra vida, ¿no? Que afecta nuestra manera de pensar, que afecta nuestra manera de sentir, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso tiene que ver un poquito con qué es el reino de Dios que Jesús vino a anunciar, ¿no? Y es a lo que la iglesia está llamada. La iglesia es la continuadora de expander ese reino. Jesús trajo, acercó ese reino y delega en la iglesia, en los que van siendo transformados por su Espíritu Santo y pasan a ser parte de ese reino, arrepintiéndose y teniendo fe en Jesús, eso nos hace ciudadanos de ese reino, ¿no? Espiritualmente hablando, la Biblia nos enseña de que creyendo en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptándolo como nuestro Señor, pasamos a tener una nueva identidad. Es como que tenemos un pasaporte de doble ciudadanía. Somos argentinos, pero también somos ciudadanos de este reino espiritual, ¿no? Y entonces, ahora que nosotros somos parte de este reino, porque Cristo pagó ese precio y nos dio un pasaporte que está grabado con el Espíritu Santo, Él desea que nosotros seamos embajadores de ese reino, que lo demos a conocer, que continuemos esta tarea de promocionarlo, de promoverlo, de invitar a otros a que sean parte de ese reino. Y la misión de Dios se trata de eso, que el reino suyo se extienda, se expanda a todas las naciones. Y cuando hablamos de misiones, actualmente, estamos haciendo referencia a eso, no a difundir una religión, no a difundir una iglesia o nuestra iglesia evangélica,
sino a extender el reino de Dios, o sea, esa realidad espiritual que afecta y transforma la vida. Entonces, misión o la misión de Dios es extender este reino, esta realidad espiritual a todo el mundo, ¿no? Y la iglesia de Cristo está llamada y comisionada por el Señor a extender ese reino a todo el mundo, ¿no? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Muy aburrido? Algunos ahí deben estar ya dormidos o deben estar tomando unos mates. Bueno, a ver cuántos. Bueno, tenemos unos minutitos más. ¿Muy aburrido, Liliana? ¿Lo hacemos más rapidito? ¿Vamos bien? Sí, no, bien, bien. Lo que pasa es que estoy en casa y por Sí, eso hago apago un la. chiste nomás. No, no hay Sí, sí, problema. no, me puse la camarita para que vean que no estoy dormida, que estoy. No, es un chiste que les hago, no hay problema. Bien. Bueno, dos o tres cositas más. Entonces, para que por ahí, muchas de estas cosas ustedes ya las saben, ¿no? Pero nos hace bien a veces volver a comprenderlas, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? Él vino a acercar este reino, esta realidad, y nos convoca a nosotros a ser parte de ese reino, pero no solo a ser parte, sino a darlo a conocer a otros, ¿no? Tenemos esta nueva ciudadanía, una nueva identidad en Cristo. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor Jesús. Mientras tanto, tenemos que peregrinar en esta vida, porque sabemos que si bien ese reino es real, también convivimos con este reino caído, que es la vida, ¿no? Que está corrompido por el pecado, y el pecado trae dolor, trae enfermedad, trae angustia, trae tristeza, trae corrupción, trae desilusiones, trae cansancio, ideas frustradas, y nos toca convivir en esta dualidad, y eso genera tensión, porque hay una realidad espiritual que es nuestra esperanza de que algún día ese reino se haga visible y en plenitud. Y como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos esa esperanza y vamos caminando en esa dirección, que ese reino se haga presente y evidente. Aunque lo podemos disfrutar y podemos percibir un poquito cómo es, también nos toca convivir con este reino caído, con esta realidad. Y entonces ahí vamos caminando en esa tensión entre en ese reino que anhelamos que algún día se haga evidente y en esta realidad de la vida afectada por el pecado, ¿no? Eh, pero qué bien que nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dice, yo vengo pronto, que nos da ánimo y nos dice, no están solos, yo les dejo a mi Espíritu Santo para que puedan aguantar, para que puedan poder esperar ese reino que se manifieste con su plenitud. Mientras tanto, disfruten de esas muestras de ese reino. Mientras tanto, abracen, aférrense, agarren todas las bendiciones que ese reino nos da. La iglesia es una bendición de ese reino, los hermanos en la fe es una bendición, los milagros que el Señor puede hacer también, cuando nos consuela, cuando nos da nuevas esperanzas, el sentirnos parte de esta iglesia universal. Son todas esas muestras gratis, como cuando vamos al médico, ¿no? Y saca de atrás así una cajita gratis, y nos da como una muestra, ¿no? Bueno, todo lo que disfrutamos en esta vida, en algún momento se va a dar con absoluta plenitud. Y entonces vamos en esa dirección, aguardando que ese reino se haga manifiesto de una manera plena, ¿no? Bien, eh, ahí van a poder ver en la lección también el impacto del ministerio de Cristo. Uno de los nombres con los que Jesús se auto llamó a sí mismo es
hijo del hombre. ¿Escucharon este término? Hijo del hombre. Yo les confieso que muchas veces me costó, o hasta a veces me cuesta entender qué significa. ¿Por qué Jesús hablaba de el Hijo del Hombre? Hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. No es el Hijo de Dios como Hijo del Hombre, ¿no? Sin embargo, más de 40 veces en los Evangelios se emplea este término refiriéndose a sí mismo. Era un término que estaba muy popularizado entre los rabinos, que eran los estudiosos de la ley antigua, ¿no? Y el pensamiento popular también conocía, no era algo raro, o sea, si Jesús lo utilizó a este nombre, es porque era algo corriente, algo que se conocía en el contexto judío de aquel entonces, esta terminología, ¿no? Y lo que indica básicamente era el hombre ideal, casi divino en su naturaleza. Y Jesús reclama este título para sí mismo y de esta manera se identifica no con la gente hebrea ni con la nación de Israel, sino con todo el género humano, o sea, con todas las familias de la tierra, como diciendo, ese ser humano ideal que Dios creó, ese hijo de hombre, soy yo, ese modelo perfecto. No judío, no hebreo, sino eh, ese modelo de ser humano perfecto. Y la forma de nombrar esto es el Hijo del Hombre, ese Hijo de Hombre, ¿no? Como decir, yo represento esa perfección de Dios derramada en el ser humano, ¿no? Entonces, por eso Jesús utiliza este título, porque tiene que ver también con la universalidad. O sea, no era eh, una persona solamente judía o hebrea, sino que hace referencia al ser humano en su generalidad, no identificado con una raza. Y eso habla también de que el Evangelio es para todos, ¿no? Para todo ser humano. Un hombre para todas las naciones y para todas las personas. Jesús tuvo esta convicción profunda de que obviamente había una misión especial para la nación judía. Y de hecho, vemos su preocupación por Israel. Muchas veces Jesús tiene diálogos con sus discípulos y los envía en su primera misión a las sinagogas judías y que no fueran a otras aldeas. O sea que hay un deseo obviamente por las promesas y las profecías respecto a Israel. Eh, pero no deja también de hacer referencia a la universalidad del Evangelio, ¿no? Perdón, Y perdón, sí, Eric. ¿No se refiere al primer hombre, a Adán, antes del pecado, el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto? Pregunto. sí, o sea, no sé si puntualmente a Adán, pero hace referencia en definitiva como a ese ideal de hombre perfecto, de ser humano perfecto, ¿no? Que por el pecado no existió, pero si alguien puede representar de una manera cabal y perfecta ese diseño original de Dios, es Cristo. Por eso él dice, yo soy el Hijo del Hombre, ese ideal en su plenitud. Bien, bueno, acá muchas veces leemos también en los evangelios eh, de la visión transcultural de Jesús. Y Jesús, si bien fue un judío y se movió mayormente en sinagogas judías, y sus discípulos eran judíos y los mandó a predicar a los judíos, también vemos intercambios de Jesús con otras culturas y nos da a entender que este mensaje era universal, no solamente limitado al pueblo judío. Por ejemplo, ¿cuáles recuerdan ustedes? Yo les digo alguno. En Mateo 8 vemos un centurión romano que se presenta ante Jesús con una necesidad, que tenía eh, a su siervo enfermo y le pide a Jesús un centurión romano. Imagínense, Roma era mala palabra para los judíos, ¿no? Y este siervo
este centurión le pide por su siervo que estaba enfermo y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. En Lucas capítulo 7, ¿no? Y esto produce asombro en Jesús, esta fe que tenía este centurión. ¿Qué fue lo que lo sorprendió tanto a Jesús? Simplemente de que se sorprendió de la fe que tenía esta persona que no era judío, que no tenía todo ese bagaje religioso judío, sin embargo creía en que Jesús tenía el poder para hacer este milagro. Y de hecho Jesús dice en el versículo 10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aprovecha Jesús para mostrar a sus discípulos que los gentiles tienen el mismo potencial de fe que los judíos y que igualmente son objeto de la gracia de Dios. Otra historia está en Mateo capítulo 15 con la mujer cananea. ¿Se acuerdan que al principio Jesús aparenta cierta indiferencia hacia el pedido de la mujer? Y sus discípulos estuvieron medios contentos cuando ven que como que Jesús le da la espalda a una gentil que le estaba insistiendo, ¿no? Pero no estaban dándose cuenta que lo que Jesús estaba haciendo era, los estaba probando, ¿no? Y cuando los corazones de los discípulos empiezan a agrandarse de orgullo de su raza, Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, ¿no? Así que otro muestra de cómo Jesús está atento a la realidad de los gentiles, ¿no? Y otra historia también muy linda es la de Lucas capítulo 9 con la samaritana, cuando llegan a esa aldea y está esta mujer samaritana, eh, en Lucas 9, ¿no? Y estos se niegan a recibirlo y Jacobo y Juan, llamado hijo del trueno, por el temperamento se enardecen, pero Jesús cuando se vuelve a ellos los reprende y se identifica como el Salvador también de los samaritanos, ¿no? O sea, Jesús mismo declara la llegada del reino trayendo salvación a todos, ¿no? Eh, y Jesús no solo trató con gentiles, sino también con los marginados de la sociedad, o sea, con aquellos que no tenían mucha injerencia en la sociedad. Eh, Creo que está por terminar, Ana, ¿no? Sí, sí, en menos de un minutito. Pero bueno, dale, así no se me pierde la grabación. Bueno, ahí ya se corta y nos volvemos a conectar y ya le damos el cierre, este, y ya estaríamos, ¿no? Y nos despedimos. Quedan 30 segundos. Pero bueno, terminamos nomás con ahora cuando se corta de Jesús y los pobres, aquellos que son desvalidos, ¿no? Que no entran en el radar de nuestra mirada.